Listo. No sé Mm, si el doctor nos puede escuchar. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, disculpadame que estoy ahorita, no estoy en mi consultorio y estoy en viaje. Sí, pero como ya me comprometí, entonces ya, ya podemos comenzar porque de aquí no sé, tengo que hacer algunas cositas, pero bueno, lo bueno que esperemos que me alcance la batería, ¿ya? Ya. Ya, entonces vamos a empezar. Ya. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Solamente les voy a decir una cosa. Estaba revisando las preguntas y yo les voy a ser bien sincero. Lo que pasa que yo trabajo en la consulta externa y estoy ya muchos años en consulta externa. Entonces ahí es un poco difícil poder determinar las iatrogenias, ciencia médica o la mala práctica difícil. Entonces eso les advierto un poquito porque las preguntas son más enfocadas a un poco de estadística y esos datitos si no les pudiera yo dar referencia. Yo lo que les puedo ayudar en algo de conceptos un poco generales, de lo que me acuerdo cuando hacía la práctica hospitalaria, ¿sí? Sin embargo, son temas un poquito delicados porque esto ya entra en el campo civil y penal, Sí, ¿sí? claro, la intención de esto es también conocer cuál es su perspectiva en relación a estas preguntas y conocer su punto de vista y también tomar en cuenta lo que estamos en consideración a lo que está pasando últimamente con la pandemia. Sí, o sea, ese es como que la base de la entrevista. Le entendemos y sabemos que el aporte que nos va a dar va a ser muy valioso. Claro, pero sí, va a ser un punto mío más personal que prácticamente basado en mi percepción de la práctica que estoy ahorita, pero más no en la realidad que se esté viviendo en cada hospital. Sí, porque con esta pandemia me imagino que deben estar ocurriendo una gran cantidad de negligencia médica, sí, por las circunstancias actuales, pero es bien difícil eh, dar una cosa o una opinión sin estar ahí adentro. Yo los que le pudiera dar es una percepción mía de afuera, de lo que pudiera pasar, ¿sí? A Sí, eso sí claro. les puedo explicar, ¿ya? Ya, entonces vamos a comenzar. Sí. Entonces, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el señor Gerardo Rosero, que es un médico general del Patronato de la Villa Flora, en el cual le estamos dando una bienvenida a esta entrevista, ya que está orientado al ámbito de la salud y donde se ha suscitado en hospitales enfocados especialmente en Quito en los últimos años. Entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Una de las preguntas es que desde su punto de vista, ¿cómo ve a la negligencia médica en el sector público? Ya, eso quería explicar, que como mi trabajo actualmente es de consulta externa, entonces yo no puedo ver o objetivar la negligencia o el grado de negligencia médica que se esté tanto en el sector público ni tampoco en el privado. Sí, realmente son capítulos de la medicina un poquito ciertamente oscuros, porque en los hospitales lo que se trata de hacer a veces es tratar de tapar, sí, los actos de negligencia. Esos actos de negligencia tienen que ser evidenciados por los propios médicos y a veces son denunciados por los mismos médicos. Sí, pero para que se lleve a efecto, se lleve a un término de poder determinar si es que hubo no negligencia médica en algún acto médico en el servicio público o privado, tendría que haber una persona denunciante del caso para que ese caso se lleve a efecto. No le podría dar una visión real de lo que esté pasando actualmente,
Lo que sí le podría decir en base a mi experiencia previa de hace unos años en las unidades de terapia intensiva, nosotros veíamos varios casos de negligencia médica que se producían, que eran involuntarios. Antiguamente la legislación no estaba estipulado como la actual, ¿no? En el Código Penal, antes era en el Código Civil, y se le llamaba mala práctica médica, que se tenía que llevar a través de en la situación actual yo entendería que no vamos a poder tener una visión completa de negligencia médica, puesto que en los hospitales realmente los familiares no tienen oportunidad de ingresar y darse cuenta qué es lo que puede estar pasando actualmente en cada paciente que ingresa por cualquier enfermedad, puesto que no tienen la oportunidad de visitarlos, sino únicamente reciben las informaciones por el teléfono. Entonces es un poco difícil médica en estos momentos actuales. ¿Sí? Ya, y en base a esto, ¿usted considera que estos casos han aumentado en los últimos años? En realidad, como le decía, uno no puede dar ningún criterio si no tiene una base en qué basarse, ¿no es cierto? Esta- ser resueltas por tribunales personales médicos como el colegio médico o en el ámbito penal, y de ahí llegarse a, por ejemplo, divulgar o en revistas especializadas publicarse las estadísticas para uno saber si ha existido o no aumento de negligencia médica, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las estadísticas mundiales de lo que yo he escuchado, podría yo referirme a las de hace unos más o menos 3 años, donde se publicó, fue una tercera causa en los Estados Unidos, se debía a una mala práctica médica o negligencia médica. Eso nos daría a pensar que en el mundo la negligencia, la tendencia a ir aumentando, pero aquí en el Ecuador no le podría decir yo si es que ha aumentado, ha disminuido, no le podría yo decir acerca de esa pregunta. Ya. Y entonces, ¿cuáles cree que consideraría que son las causas para que se dé la negligencia médica? Y ya. Bueno, la negligencia médica son términos que se van acuñando. Antes se llamaba mala praxis médica, negligencia médica. Puede llamarse otros términos como iatrogenia médica también. Sí, y obviamente las causas principales eh, yo pensaría que primero es la falta de experticia médica, sí, falta de una preparación adecuada de los médicos en su periodo de formación, especialmente en las universidades, sí, falta de práctica médica prehospitalaria, falta de práctica médica hospitalaria en pregrado y también falta de práctica médica hospitalaria en posgrado. Además, también mi parecer es una falta de actualización médica o programas de actualización médica continuada en todo el país. Todos esos son datos que nos pueden ir llevando a una negligencia médica. Me parece que a Diani se le fue la señal.
Diani, ¿nos escuchas? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Yo sí Sí. les escucho, pero que tal vez no me escucharon a mí. No s- sí, sí lo escuchamos, Sí. sino que creo que a mí se me fue un poquito. Mm, ya, entonces, debido a esto que es una problemática que es la negligencia médica, ¿considera que hay instituciones públicas ante esta dificultad que se afrontan en los hospitales públicos? Discúlpeme un ratito que se me fue el video y no le escuché. Repítame un ratito la pregunta. Ya, a consecuencia de esta problemática social, ¿considera que el índice de mortalidad que puede ser registrado en el país puede disminuir, aumentar? Bueno, ahorita tenemos en la actualidad, como está cambiando los conocimientos, están cambiando los criterios en cuanto a la práctica hospitalaria, en cuanto al diagnóstico, y con esta pandemia que diariamente tenemos conceptos, tratamientos cambiantes, y a pesar de todo lo que se está haciendo la comunidad científica, la OMS, en los hospitales de los ministerios de salud de todo el mundo, a pesar de todo el esfuerzo que hace, sin embargo, la mortalidad no ha cambiado. Se sigue manteniendo la mortalidad de los años anteriores, de los comunicados que yo me he podido dar cuenta de los países en Latinoamérica, inclusive en el mundo. Realmente en el Ecuador no sé si la mortalidad haya aumentado en relación a las anteriores. Lo que sí es evidente que la pandemia ha aumentado la mortalidad por causas respiratorias, ¿sí? Eso sí, creo que es evidente a pesar de que no ha habido un comunicado oficial de parte de las autoridades indicando cómo está esa epidemiología en cuanto a mortalidad. Yo pensaría que en sí la mortalidad se ha mantenido en relación a los años anteriores, ¿sí? A pesar de todo lo que se está haciendo, no hay una evidencia de un aumento excesivo en mortalidad en lo que se refiere a las estadísticas, ¿no? A pesar de que deberíamos tener unos índices de mortalidad más elevados por la pandemia, sin embargo, creo, al menos en otros países se ha publicado, que la mortalidad se ha mantenido, ¿sí? Ay, siempre se me sale. Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta que es ¿cuáles son las sanciones que recibe el personal médico y las instituciones públicas ante una negligencia médica? A ver, chicas, que tengo un poquito de problema, a veces se me va el audio. ¿Cómo me dijo? A ver, digo que a veces se me va el audio y no le escucho bien. Listo. A ver, Le repito la pregunta. ya. ¿Cuáles son las sanciones que recibe el personal médico? ¿Cuáles son las sanciones que recibe el personal médico y las instituciones públicas ante una negligencia médica? Ya. Bueno, a esas preguntitas un poquito complicadas para mí, como les explicaba, no estoy actualizado, no estoy en hospitales para más o menos estar al tanto. Pero lo que yo le podría decir que con la nueva ley, que bueno, no se aprobó del el código, digamos, del Código de la Salud, contemplaba una serie de medidas, ¿no? De medidas que se llamaban condenatorias, otras compensatorias y también las medidas de reclusión.
En todo caso, en el caso de negligencia médica, como es un caso, se transforma en un caso médico legal, sí, en el ámbito penal corresponde seguir un juicio, sí, y ese juicio, claro, a la final el veredicto será de acuerdo al grado, sí, o al nivel de daño que existe en el paciente, porque puede ser desde un daño leve o hasta la muerte. Entonces, todo eso va a claro, las sanciones varían, pero más o menos de lo que yo sé actualmente, por ejemplo, es pérdida o suspensión temporal del ejercicio profesional, puede ser privación de la libertad, sí, de 1 a 3 años, creo. En otros casos, cuando son por causa culposa, creo que puede subir hasta 5 años, sí, y claro, es pérdida de el ejercicio profesional. Puede ser por un tiempo limitado o inclusive una suspensión completa del ejercicio profesional. Y las sanciones, claro, en el ámbito público y en los hospitales, están de acuerdo a lo que dictamine el juez, ¿no? Ay, a ver, ahí me escuchó. ¿Me escucharon? Oh, Sí, hola. Sí, sí. sí le escuchamos. Ah, Sí, ya, sí, porque tengo como que se me va el audio. Sí, sí le escuchamos. Ya, a ver, sigamos. Ya. El Entonces, ¿usted tal vez conoce algún gremio o institución que apoyen o que estén involucradas en la negligencia médica para mejorar el bienestar de las personas víctimas de la negligencia? Eh, Sinceramente no sé, pero claro, he escuchado y ha salido a veces en las noticias y en algunos, por no, bueno, por los medios de comunicación alternativos o propagandas a través de Facebook puede ser también, que sí, hay agrupaciones, ¿sí? Puede ser abogados, creo que son abogados y familiares de médicos que, digamos, familiares de pacientes que han sufrido negligencia médica. Inclusive creo que existe una asociación o se han asociado estos familiares de pacientes, ¿sí? Y con la ayuda de profesionales de la ley para poder entablar las respectivas querellas, demandas a los profesionales o a las instituciones donde se ha producido la negligencia médica. Pero exactamente como nombres de asociaciones o gremios, no sé. ¿Sí? He escuchado, sí, que hay agrupaciones para ese fin. Listo. ¿Qué instituciones son responsables de hacer seguimiento a las denuncias generadas por la negligencia médica? Ya. Bueno, entiendo que en el Ministerio de Salud debe haber un departamento, ¿sí? Que se dedica a recibir todo lo que son las quejas, denuncias de toda índole, incluida lo que son la negligencia médica, porque las denuncias contra eh, médicos o personal de salud no solo es de negligencia médica, no hay de una serie de denuncias. Entonces debe haber, entiendo, en el Ministerio de Salud un departamento que debe ser el de departamento jurídico, o también debe tener algún departamento adicional para recepción de todo este tipo de problemática de quejas, incluida las negligencia médica. Sí, y además debe haber un servicio de seguimiento, puede ser un seguimiento a través de servicio social, entiendo, o algún otro departamento para hacer todos los seguimientos y los casos en la parte del Ministerio de Salud. Y obviamente lo otro es en la parte penal, donde ya tienen los juzgados propiamente, ya, bueno, esos son los que tienen que seguir el caso hasta que se concluya.
¿Qué pasos recomienda usted para realizar una denuncia en caso de negligencia médica? Bueno, lo primero que el familiar, ¿no es cierto? El familiar o el paciente. Primero estar seguro de lo que le pasó es una negligencia médica. ¿Sí? Una vez que está seguro de que es una negligencia médica, tendría que ser asesorado por un profesional de las leyes para que le indique cuáles son los pasos a seguir. ¿Sí? Entonces ahí ellos ya le asesoran y le indican si es que usted hace una denuncia formal o puede ser una denuncia al director de la institución donde usted piensa que se hizo la negligencia médica. Puede ser también a través del colegio médico o de la federación médica, también tienen un departamento de recepción de denuncias. ¿Sí? De acuerdo a la negligencia que usted está sospechando. ¿Sí? Porque puede haber cosas muy leves, ¿no es cierto? Digamos, una inyección mal puesta, ¿sí? Un error en un acto quirúrgico donde como secuela quedó alguna disfunción, una incapacidad, ¿sí? Y así, diferentes índoles, y claro, lo máximo es la muerte, que puede ser también por negligencia médica. Entonces, todos esos deben ser asesorados por un profesional que tenga conocimiento sobre la legislación en cuanto a mala práctica médica o a negligencia médica. Pero yo les recomendaría que primero, si es que tienen, como le digo, sospecha de que ha habido un acto de negligencia médica en la atención, primero ser asesorado por un profesional, ¿sí? De la salud. Hay profesionales, perdón, no de la salud, un profesional de las leyes. Hay profesionales que son médicos y además son abogados. Entonces, si ustedes pueden conseguir un profesional médico y abogado, es mucho mejor, porque tiene todo el conocimiento para poderle asesorar si es que qué tipo de procedimiento a seguir debe llevar cada caso. Eso yo lo que le podría recomendar. Ya, bien. Desde su punto de vista, ¿usted considera que existen algún grupo que apoye o ayude con un programa de intervención para las personas que afrontan algún tipo de negligencia médica? Eso le repito, realmente yo no conozco directamente si es que existe un grupo, pero entiendo que sí deben haber grupos o agrupaciones de familiares o de pacientes que han sufrido mala práctica médica, porque usted siempre, cada cierto tiempo sale alguna denuncia y en los medios de comunicación sale algún tipo de denuncia de mala praxis médica. Entonces siempre salen ahí algún grupo que son los que apoyen, pero sinceramente yo directamente conocer algún grupo que haga eso, no conozco directamente, pero deben existir, deben haber. Ya. ¿Cómo considera usted que se afrontó el problema de la crisis sanitaria entre los sistemas de salud pública? Bueno, esta crisis sanitaria, como usted sabe, sorprendió a todo el mundo, ¿sí? Y ha golpeado a todos los países sin distinción de raza, de poder económico, de poder social, ¿sí? Y a nuestro país obviamente nos golpeó mucho más al principio, pues no estábamos preparados. Si nuestro país normalmente sin pandemia tenía déficit en salud, y acuérdense que el gobierno que está por salir unos mesecitos antes nomás de la pandemia despidió a los personales de salud e inclusive hubo declaraciones de que no necesitaban tener hospitales gigantes para atención de salud, que era suficiente con telemedicina. Entonces se puede imaginar el caos que sufrimos los primeros meses aquí en la pandemia en nuestro país con esa gran mortalidad que aparentemente eh, los medios de comunicación dijeron, pero después hubo algún tipo de denuncias donde la mortalidad, especialmente en Guayaquil, había sido altísima y claro, se hizo
de conocimiento mundial, y claro, la admiración a todo el mundo de la catástrofe sanitaria que vivió Guayaquil en esas semanas donde los muertos les sacaban a las calles porque no tenían dónde llevar a sus familiares a que tengan una digna sepultura, e inclusive ni siquiera podían cremarles. Entonces a nosotros realmente nos afectó terriblemente. Sin embargo, a pesar de lo que sufrimos, a pesar del déficit en cuanto a cama hospitalaria, en cuanto a cama en cuidados intensivos, en cuanto a déficit de médicos, no nos ha golpeado tan fuerte como a otros países. Recuerde ahorita, viendo las estadísticas, que en Perú, en Chile, ¿no es cierto? En Colombia mismo, en Argentina, pues la mortalidad está elevada. Claro que son países que tienen mayor cantidad de población, nosotros somos una población pequeña. Sin embargo, eh, a todos los países nos ha golpeado, independientemente de las condiciones de salud previas que hayan tenido, ha golpeado esta crisis sanitaria, ¿no? Esta pandemia. Y nosotros, sin estar preparados, pues nos golpeó mucho más. Ya se le agradece su colaboración en esta entrevista que tiene fines educativos para la asignatura de Psicología Social. Gracias. Ya, gracias a ustedes, chicos, que Muchas les vaya gracias bien, por la ¿no? colaboración. Ya, bueno, me despido. Muchas gracias. Muchas Ya, gracias. ya, que pasen bien, que les vaya bien.